Lo que llamas ego es solo el nombre que le diste a la estructura que te permite decir yo. Porque cada vez que afirmas algo sobre ti mismo, cada vez que decides, cada vez que interpretas una situación como favorable o amenazante, no lo hace tu conciencia desnuda, lo hace esa arquitectura invisible, que organiza tu experiencia y la convierte en una narrativa coherente, donde tú apareces como protagonista. Esa construcción interna que te permite distinguirte del mundo no es un error de diseño. Es la condición de posibilidad de la experiencia misma, y sin embargo pasas años intentando destruirla porque alguien te dijo que era la fuente de tu sufrimiento, cuando en realidad el problema nunca fue la estructura, sino la relación que mantienes con ella. Creer que eres el ego es tan absurdo como creer que eres la casa donde vives. Pero creer que debes eliminarlo es como intentar habitar un edificio después de demoler sus cimientos. La pregunta verdadera no es cómo deshacerte de él, sino cómo usarlo sin confundirte con él. Observa cómo funciona en este momento preciso. Mientras lees esto, tu mente está interpretando cada palabra a través de un filtro que lleva tu nombre. Ese filtro no es neutral. Está cargado de historia personal, de creencias sobre quién eres, de memorias sobre lo que has logrado o fallado, de expectativas sobre lo que deberías ser. Y todo eso opera en segundo plano mientras intentas comprender el contenido, pero aquí está el detalle que casi nadie nota. Ese filtro no solo interpreta, también protege, también organiza, también te permite navegar un mundo infinitamente complejo, sin colapsar bajo el peso de toda la información que te llega en cada segundo. El ego es fundamentalmente un organizador de la experiencia, un sistema de clasificación que toma el caos de estímulos externos y los convierte en una narrativa donde tú existes como entidad separada. Sin esa separación, no habría decisión posible, porque decidir implica que hay alguien que elige entre opciones, y ese alguien es precisamente la construcción que ahora intentas eliminar. Cuando un niño pequeño empieza a decir, yo quiero, o esto es mío, no está desarrollando un problema psicológico, está construyendo la infraestructura básica de la agencia, la capacidad de actuar en el mundo como sujeto, y no como objeto. Esa distinción entre yo y no yo, no es una ilusión que deba ser destruida. Es una herramienta funcional que permite la supervivencia y la interacción. Pero algo cambió en el camino. En algún momento esa herramienta se volvió tan efectiva, tan automática, que olvidaste que la estabas usando. Empezaste a creer que eras la herramienta misma, como si un carpintero creyera que es el martillo. Y desde esa confusión fundamental, toda tu relación con el ego se distorsionó. Dejó de ser algo que utilizas, y se convirtió en algo que te utiliza, dejó de ser un instrumento al servicio de tu conciencia, y se transformó en el director de operaciones de tu vida interna. Tomó control de la narrativa, porque tú renunciaste a tu rol de observador. Y entonces empezó el conflicto interno que conoces tan bien. Cada vez que alguien te criticaba sentías que atacaban tu esencia. Cada vez que fracasabas en algo interpretabas que tú eras un fracaso. Cada vez que otra persona lograba algo que tú no habías logrado, experimentabas eso como una amenaza directa a tu valor. Pero nada de eso era real en el sentido objetivo, era solo la consecuencia de haber identificado completamente tu conciencia con la estructura del ego. Habías perdido la distancia necesaria para usar la herramienta sin ser usado por ella. Y luego llegaron las enseñanzas espirituales, los maestros, los libros, todos diciéndote lo mismo, con distintas palabras. El ego es tu enemigo, debes trascenderlo, debes destruirlo, debes liberarte de él. Y eso sonaba liberador en teoría. Pero en la práctica solo añadió otra capa de conflicto, porque ahora no solo estabas identificado con el ego, también estabas en guerra contra él, intentando eliminarlo con la misma estructura mental que querías eliminar, usando el ego para destruir el ego, como si pudieras arrancar tus propios ojos para ver mejor. Esa guerra interna consume una cantidad absurda de energía psicológica. Cada pensamiento sobre ti mismo se convierte en evidencia de que el ego sigue ahí. Cada momento de orgullo se interpreta como una falla espiritual, cada necesidad de reconocimiento se juzga como una debilidad que debes superar. Y mientras tanto la vida real sucede fuera de esa batalla, las oportunidades pasan, las relaciones se desarrollan, el mundo se mueve, pero tú estás atrapado en un conflicto imaginario contra una parte de ti mismo que nunca fue tu enemiga.
porque el ego no tiene agenda propia, no es una entidad separada conspirando contra tu bienestar, es simplemente un patrón de actividad mental que emergió como respuesta adaptativa a las demandas de la vida social y la necesidad de coherencia narrativa. Cuando un animal no humano interactúa con su entorno lo hace directamente, sin la mediación de un concepto de sí mismo. Pero cuando un humano enfrenta decisiones complejas, dilemas morales, relaciones interpersonales que requieren teoría de la mente, necesita algo más que instinto, necesita un modelo interno de quién es, qué valora, qué espera de sí mismo. Ese modelo es el ego, y funciona exactamente como se supone que debe funcionar. El problema aparece cuando ese modelo se vuelve rígido, cuando la narrativa sobre quién eres se cristaliza en algo fijo e inamovible, cuando el ego deja de ser un mapa actualizable de tu experiencia y se convierte en un monumento que debes defender a toda costa. Ahí es donde surge el sufrimiento real. No porque el ego exista, sino porque perdiste la flexibilidad para revisarlo, ajustarlo, cuestionarlo sin sentir que te estás destruyendo a ti mismo. Piensa en cómo funciona eso en lo cotidiano. Alguien te hace una observación crítica sobre tu trabajo. La información objetiva es simple. Hay algo específico que podría mejorarse, pero lo que escucha tu mente no es eso. Lo que escucha es una amenaza al concepto que tienes de ti mismo como alguien competente, y entonces toda tu energía se dirige a defender ese concepto en lugar de procesar la información útil. Rechazas el feedback, o lo aceptas, pero te hundes en la autocrítica destructiva. Ambas respuestas provienen de la misma confusión fundamental. Creer que tú eres idéntico a la imagen que el ego construyó. Pero hay otra posibilidad que casi nadie explora. Usar el ego conscientemente, mantener la estructura funcional mientras recuperas la perspectiva de observador. Esto no significa destruir tu capacidad de decir yo. Significa reconocer que ese yo es una herramienta útil, no una verdad metafísica. Puedes tener preferencias sin creer que esas preferencias te definen eternamente. Puedes tener metas sin identificar tu valor con el logro de esas metas. Puedes tener una historia personal sin estar encadenado a esa narrativa, como si fuera tu destino inevitable. La diferencia es sutil, pero cambia todo. Es la diferencia entre yo soy una persona tímida, y en ciertas situaciones, mi mente genera respuestas que interpreto como timidez. La primera es una identidad fija. La segunda es una observación de un patrón. Una te atrapa. La otra te da espacio para cambiar sin necesidad de destruir nada. Porque no estás luchando contra ti mismo, estás simplemente notando cómo funciona el sistema. Y cuando empiezas a relacionarte con el ego de esa manera, algo interesante sucede. Deja de ser una carga y se convierte en lo que siempre fue. Una interfaz entre tu conciencia y el mundo, una manera de procesar información social, de mantener coherencia en el tiempo, de tomar decisiones que requieren un punto de vista unificado. Todas esas funciones son necesarias. El error nunca fue tener un ego. El error fue creer que era solo eso. Incluso las personas que dicen haber trascendido el ego, siguen usando esa estructura cada vez que eligen una acción sobre otra. Cada vez que dicen, yo elegí no reaccionar, están usando el concepto de sí mismos como agente que elige. Lo que cambió no fue la desaparición del ego, fue la relación con él. Dejó de ser invisible y automático. Se volvió visible y funcional. Eso es lo que realmente significa la trascendencia del ego. No su eliminación, sino su integración consciente. Carl Jung entendió esto mejor que muchos maestros espirituales. Él no hablaba de destruir el ego, sino de conocerlo, de traer a la luz todos los mecanismos de defensa, todas las proyecciones, todas las identificaciones inconscientes. Porque solo lo que es visible puede ser integrado, y solo lo que es integrado deja de controlarte desde las sombras. El ego saludable no es un ego débil, es un ego flexible, uno que puede sostener tu identidad sin convertirse en una prisión, uno que te permite decir, yo, sin olvidar que hay algo más amplio observando todo el proceso. Y aquí está el giro más importante. Ese algo más amplio que observa no necesita tener un nombre místico, no necesitas llamarlo conciencia pura, o ser esencial, o alma inmortal. Puede ser simplemente la capacidad natural de la mente de observarse a sí misma. Esa capacidad siempre estuvo ahí, incluso ahora mismo mientras lees. Hay una parte de ti que no solo está leyendo, sino que nota que estás leyendo,
que puede dar un paso atrás y ver el proceso completo. Esa es la perspectiva, desde la cual el ego deja de ser tu identidad y se convierte en tu herramienta. Cuando operas desde esa perspectiva, las cosas que antes parecían amenazas mortales se vuelven simples información. Si alguien no está de acuerdo contigo, no es un ataque a tu esencia, es solo una diferencia de opinión. Si cometes un error, no significa que seas un fracaso. Significa que algo no funcionó y hay que ajustar. Si otra persona tiene más éxito que tú en algo, no disminuye tu valor, porque tu valor nunca dependió de la comparación. Eso lo inventó el ego intentando navegar un mundo social complejo, y es un invento útil hasta que lo confundes con la realidad. La paradoja es que cuando dejas de luchar contra el ego, cuando lo aceptas como una herramienta necesaria y lo usas conscientemente, se vuelve mucho más liviano, porque la mayor parte de su peso nunca fue la estructura misma, fue la resistencia que generabas contra ella. Cada vez que intentabas no ser egoísta, estabas reforzando la importancia del ego. Cada vez que te juzgabas por ser orgulloso, estabas alimentando exactamente lo que querías eliminar. Porque todo eso seguía girando alrededor de ti, alrededor de cómo deberías ser, de cómo no deberías ser, de la imagen que intentabas proyectar o destruir. Pero cuando simplemente observas, sin juzgar, cuando notas, ahí está el ego defendiendo una posición, sin dramatizarlo ni intentar suprimirlo, algo se relaja, porque ya no hay guerra, solo hay reconocimiento. Y desde ese reconocimiento puedes elegir conscientemente. Puedes elegir soltar una discusión innecesaria, no porque el ego sea malo, sino porque simplemente no es útil en ese momento. Puedes elegir aceptar un error sin hundirte en la autocrítica, porque entiendes que el error no te define, solo describe algo que hiciste, no algo que eres. Esa libertad no viene de destruir el ego, viene de recuperar tu rol como usuario de la herramienta en lugar de ser usado por ella, y esa recuperación no requiere años de meditación en una cueva, ni la guía de un maestro iluminado. Solo requiere el gesto simple de observar, sin identificarte completamente con lo observado, de notar que hay pensamientos sobre ti mismo, sin creer que esos pensamientos son la verdad final sobre quién eres. Y desde ese lugar, el ego puede hacer lo que hace mejor, ayudarte a navegar el mundo, a tomar decisiones, a relacionarte con otros humanos que también están navegando a través de sus propias construcciones mentales. Porque resulta que vivir en sociedad requiere que tengas un sentido de ti mismo, requiere que puedas decir, esto es importante para mí, esto no lo acepto, hacia aquí quiero ir. Todo eso necesita un yo que lo sostenga. Y ese yo no es tu enemigo, nunca lo fue. Tu enemigo, si es que necesitas tener uno, es la inconsciencia, es la identificación automática, es el olvido de que estás usando una herramienta, no la herramienta misma. El ego no te hace sufrir, la confusión sobre el ego te hace sufrir, y esa confusión se disuelve naturalmente cuando simplemente prestas atención sin agenda de destruir nada. Porque al final, todo este tema del ego es solo otra historia que la mente se cuenta a sí misma, otra capa en la arquitectura de la experiencia, y como todas las historias, puede ser útil o limitante dependiendo de cómo la uses. Puedes usar la historia del ego como enemigo para sentirte espiritualmente avanzado, cada vez que suprimes un deseo, o puedes usar la historia del ego como herramienta para relacionarte con más claridad contigo mismo y con el mundo. Ambas son construcciones, pero una te deja en paz, y la otra te mantiene en guerra perpetua contra una parte de ti que solo está intentando ayudarte a funcionar. Así que quizás lo más inteligente no sea preguntarte cómo trascender el ego, sino preguntarte para qué lo estás usando. Si lo usas para defenderte constantemente, para compararte con otros, para sostener una imagen fija de quién debes ser, entonces sí, se convertirá en una fuente de sufrimiento. Pero si lo usas para lo que realmente sirve, como una interfaz funcional entre tu conciencia y la complejidad de la vida, entonces deja de ser un problema y se convierte en lo que siempre debió ser, una parte más de la infraestructura mental que hace posible tu experiencia, ni más importante ni menos importante que tu capacidad de percibir, de pensar, de sentir. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes no como concepto, sino como experiencia directa, algo se acomoda, porque ya no hay nada que destruir,
Nada que trascender, nada que alcanzar. Solo hay una herramienta que puedes usar con más o menos habilidad, con más o menos conciencia, pero que nunca fue tu enemiga. Solo estaba esperando que recordaras quién sostiene realmente el martillo.